Buenos días, nosotros vamos a hablar sobre la exploración del sistema respiratorio en bovinos. Aquí nos encontramos con un bovino adulto. En la anamnesis lo que vamos a recalcar son el curso y la duración de la enfermedad, el número de afectados, la edad, la calidad o el cambio de alimento, los cambios climáticos, factores estresores y compras y transportes recientes, también como lo que es la vacunación o tratamiento que esté el animal. Cuando iremos directamente a la exploración del sistema respiratorio es cuando notemos lo que es disnea, tos, secreción nasal, gemidos o ruidos de gorgoteo al respirar y fiebre repentina. Ahora vamos a comenzar con lo que son los hollares. En la exploración de los hollares vamos a comenzar con la parte externa. Vamos a ver deformaciones ya sea por golpes o peleas, vamos a ver alteraciones dérmicas o el estado del hocico. En las internas vamos a ver lo que es las mucosas, si estas tienen cambios de coloración o lesiones en la piel, presencia de cuerpos extraños, el flujo nasal. Y para completar es la palpación, que va a contribuir a lo que es la sequedad, el calor, la consistencia o dolor. Para la inspección del flujo nasal esta va a ser complementaria. Tenemos el flujo nasal lo que es bilateral y unilateral. El unilateral se da por rinitis y el bilateral puede ser por procesos detrás de las coanas. Tenemos en lo que es en cantidad, este va a ser escaso, abundante, continuo o discontinuo. Y en cuanto al aspecto puede ser seroso, mucoso, purulento, hemorrágico, espumoso y prurito. En el caso de la auscultación, vamos básicamente a escuchar los ruidos que genera el aire cuando pasa por los hollares o las fosas nasales. No es necesario el uso del estetoscopio en este caso, ya que simplemente acercando el oído a los mismos los podemos escuchar. Hay dos tipos de sonidos, los estridores y los estertores. En el caso de los estridores decimos que son como silbidos y se pueden dar bien en caso de rinitis o un estrechamiento de la luz de las vías. Esto se puede generar por la presencia de un moco inmóvil. Se los escucha más en lo que es la expiración. En el caso de los estertores son ruidos como ronquidos o borgoteo. Esto se los escucha cuando hay la presencia de exudado o de falsas membranas. Se los va a poder diferenciar tanto en la inspiración como en la expiración. En el caso del aire expirado, vamos a poder medir tres factores: la temperatura, la fuerza y el olor. En el caso de la temperatura, colocamos el dorso de la mano delante de los hollares para ver el calor con el que sale el aire, básicamente. Si este se encuentra muy caliente, nos podemos encontrar ante un proceso de fiebre e inflamación del árbol respiratorio. Asimismo, podemos apreciar lo que es su fuerza, colocando lo que es un plumón o algo semejante en la salida de los hollares. En el caso del olor, simplemente tenemos que acercar nuestra nariz a la salida del aire de los hollares y percibir cómo tiene el olor este. Si tiene un olor a acetona, estamos en un proceso de cetosis. Si presenta un olor como de urea, estamos hablando de una insuficiencia renal grave. También si tiene un olor como pútrido, ya estamos hablando de una inflamación purulenta que se encuentra a nivel del pulmón. Tras la exploración de las fosas nasales, tenemos que seguir a la exploración de lo que es la laringe y la tráquea. Empezamos con la laringe. En la exploración de la laringe no existe, como decir, una importancia muy marcada en el caso de ganado vacuno y es necesario abrir la boca para poder hacer la exploración de la misma. En el caso de que ésta se encuentre inflamada, es decir, tengamos una laringitis, esto va a provocar una asfixia o puede ser el origen de sonidos estridores o estertores. En el caso de que se encuentre un estrechamiento o la presencia de mocos, esta se va a venir acompañada de lo que es una disnea inspiratoria. En el caso de la exploración de la tráquea, esta se hace de forma externa, solamente con la palpación. Lo que vamos a intentar revisar aquí es si esta presenta deformaciones o en el caso de estar rota, al tacto se debe apreciar lo que es un dolor intenso o un dolor marcado o efisema subcutáneo. En la percusión de la tráquea, básicamente realizamos esta prueba más para evaluar cómo están los pulmones que la tráquea en sí. Consiste en escultar los pulmones al mismo tiempo que una persona realiza percusiones a nivel de la tráquea.
Lo ideal de la prueba sería que en el pulmón estas percusiones se escuchen de forma muy baja. En el caso de que se escucharan de forma muy clara o muy marcada, estamos hablando de que el pulmón se encuentra en un proceso neumónico o lo que es hepatizado. Semiotecnia y semiología de la tos. La tos constituye básicamente un mecanismo de defensa que trata de eliminar excesos de inflamaciones extrañas o cuerpos extraños. Para evaluar la tos, si es que el animal es enfermo, hay que tener presentes el tipo de la tos que puede presentar, o también se puede intuir a la tos mediante lo que sería el presionado de los primeros cartílagos traqueales, o también se puede hacer tapando los hollares durante 40 segundos o percutiendo con el martillo en el tórax. Obviamente, cuando un animal se encuentra enfermo será más fácil evaluar la tos que cuando un animal se encuentra sano. La inspección del tórax. Básicamente, para explorar el tórax debemos estar en la parte trasera del animal, un poco lateralmente. Vamos a evaluar lo que es el tipo, el ritmo y la frecuencia y la profundidad de los movimientos respiratorios. Dentro del tipo pueden ser mixtos, costales o abdominales. El ritmo lo que va a evaluar sería la fase inspiratoria, la expiratoria y la pausa. Y en la frecuencia vamos a evaluar la traqueopnea y la braquiopnea, básicamente la frecuencia incrementada o decrementada de la misma. También en la profundidad vamos a evaluar la hiperemia, que es la respiración profunda, en donde va a ser más difícil la auscultación, y la hipopnea, donde va a ser una respiración muy superficial. Ritmos respiratorios. Para evaluar el ritmo respiratorio nos vamos a colocar en la misma manera que el caso anterior, en la parte trasera del animal, un poco lateralmente. El ganado vacuno, la expiración siempre va a ser más amplia que la expiración. Se estima más o menos que la relación es de 1 a 1.2, en donde la expiración es 1.2. En los trastornos respiratorios podemos encontrar básicamente lo que serían arritmias. Estas arritmias pueden ser por prolongación de la fase inspiratoria, o por prolongación de la pausa. Frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria en los bovinos oscila entre 15 a 30 respiraciones por minuto en adultos, mientras que cuando son terneros oscila entre 20 a 40. La modificación de la frecuencia se puede interpretar como traqueopnea, que es un incremento, se puede dar en fiebres o en anemias, mientras que la braquiopnea o respiración lenta básicamente se va a dar en intoxicaciones, en nephropatías provocadas de forma iatrogénica. Y la disnea sabemos que es la dificultad al respirar del animal, que esto puede afectar en sí la frecuencia, el ritmo o el tipo, la profundidad de la respiración, ya sea por separado o por en conjunto de estas cualidades va a presentar una disnea. Existen dos tipos de disnea. La primera es la disnea inspiratoria, que nos la encontramos cuando el aire tiene dificultades para llegar al pulmón. Esto va a ocurrir en estenosis, en edema de glotis, abscesos y retroparafaringios, y vamos a observarlo por caracterización de abombamiento de costillas. Y en cuanto a la disnea inspiratoria, que se observa los siguientes procesos, que es una microbronquitis difusas y asma bronquial. En cuanto a palpación, esta se puede realizar de diferentes maneras. Con el dorso de la mano, de esta manera vamos a captar lo que es la temperatura, y presionando con los nudillos en las costillas vamos a tratar de encontrar fracturas o fisuras, y en cambio con la punta de los dedos por los espacios intercostales podremos apreciar posibles miocitosis de reumatoides o alteraciones de la pleura. En cuanto a la percusión topográfica, existe la superficial, que esta se va a encargar de la delimitación del borde posterior del pulmón. Para delimitar estos bordes se utiliza líneas paralelas desde el suelo. La primera es la línea paravertebral, que viene desde el espacio 12. Desde el espacio 12 en este sentido. La línea isquioisquiática, que viene desde el espacio 11 en este sentido, iríamos así. La línea del encuentro, que es la articulación escapulohumeral, hasta el espacio 8, viene de esta manera. Y la línea del codo hasta el espacio 5 intercostal, de esta manera, y se trazaría el borde superficial. En cuanto a la percusión profunda, esta se va a encargar de lo que tiene el objetivo de encontrar ciertas patologías, traumatismos o lesiones dentro del área del pulmón. Continuando con la parte exploratoria del sistema respiratorio, explicaremos sobre la auscultación. Esta se debe hacer de manera ordenada y simétrica, logrando auscultar de 5 a 6 puntos de cada pulmón. ¿Cómo lo haremos?
Primeramente, si es que no logramos escuchar de manera clara, podemos colocarle una bolsa a nivel de los hollares y esto nos ayudará a tener una mejor esclareción al momento de escuchar. ¿Qué tipo de sonidos vamos a escuchar? A nivel de tórax escuchamos unos sonidos susurrante y tranquilo, pero a nivel de tráquea podemos escuchar un sonido tubular. En el caso de que el animal presente alguna enfermedad respiratoria, podemos escuchar unos sonidos como los silbidos y los crepitantes o crujidos que generalmente se les escucha. Dentro de los silbidos podemos clasificarlos como silbidos inspiratorios y expiratorios o inspiratorios tardíos. Por lo general, cuando los silbidos son inspiratorios, hay una inflamación en las vías extratorácicas, que quiere decir que está fuera del tórax, que podemos estar en la parte craneal del animal. Y en los sonidos expiratorios generalmente se dan en la parte del tórax. En este caso pues, se puede dar por un asma, una bronquitis, una bronconeumonía. Y cuando son inspiratorios tardíos podemos ver por atelaxias, por neumonías, es decir, cuando hay material en la parte de los pulmones. En este caso podría ser un poco de flema o moco. Los crujidos generalmente se dan en las enfermedades respiratorias y restrictivas del animal. En este caso, como hay una neumonía intensa, o cuando encontramos un edema o una neoplasia a nivel pulmonar, o en la pleura o en la pared de la cavidad torácica.